Buenos días, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. La lectura dice así: Amados hermanos, no se sorprendan de la palabra de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu Santo de Dios. Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero tampoco tenga ninguna vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Además, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedarán el impío y el pecador? Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Querida Iglesia, esta es palabra de Dios. Muy bien. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Bueno, primero quiero dar las gracias al Señor por poder estar acá compartiendo con ustedes y especialmente compartiendo la exhortación de la palabra del Señor. Siempre es un privilegio poder exhortar su palabra, ¿no? Esta semana, a propósito de preparar este sermón, revisé una página que se llama Página de Puertas Abiertas, donde está la lista mundial de persecución mundial y por lo que vi, los datos están bastante actualizados. Se llama la LMP. Si ustedes se meten a la página de Puertas Abiertas, está la LMP y ahí aparece la lista de persecución mundial. Y estos son datos del año 2023. Y según esta lista, 1 de cada 7 cristianos es perseguido en el mundo. 1 de cada 7. 1 de cada 5 es perseguido en África. 2 de cada 5, eso es harto, 2 de cada 5 es perseguido en Asia. Y en Latinoamérica, 1 de cada 15. Harto menos, ¿verdad? Pasar de 2 de 5 y aquí a 1 de 15 en Latinoamérica es harto. Según las cifras que aparecían ahí en esa página, 5.621 cristianos hasta el momento han sido asesinados este año. 5.621. 2.110 iglesias han sido atacadas y 4.542 personas han sido detenidas por expresar su fe, por manifestar su fe cristiana. Y los países que lideran el ranking, hay un ranking como de los 20, yo voy a nombrar los primeros 5 o 6. En primer lugar está Corea del Norte, en segundo lugar está Somalia, en segundo lugar está Yemen, en tercer lugar está Eritrea. Nunca había escuchado ese país, lo busqué, está en África, un país africano, Eritrea. Luego está Libia y al final de esta lista está Irán. Esos son los países donde los cristianos son mayormente oprimidos, perseguidos, pasando por una diferente gama desde ser censurados, ¿verdad?, hasta arriesgar su vida y, bueno, ser encarcelados, ser torturados y morir en los casos más extremos.
Y eso es real. ¿Ok? Sin embargo, no todo sufrimiento cristiano sucede al punto de lo que están padeciendo estos países, ¿verdad? De hecho, en el contexto en que está escribiendo el apóstol Pedro a estos hermanos del Asia Menor en el siglo I, no enfrentaban una persecución tan dramática como la que hoy día sí podemos ver en los países orientales, ¿verdad? No era una persecución ni universal, ni sistemática, ni tampoco estaba patrocinada u organizada desde el Estado. En ese momento, desde el Imperio Romano. En ese momento no, cuando Pedro escribió, pero años después, sí, los cristianos iban a ser perseguidos como una política sistemática del Estado y iban a arriesgar su muerte. Lo que sí los cristianos del primer siglo, en el contexto a que le está escribiendo Pedro en el Asia Menor, eran una minoría marginada, eran ridiculizados y eran discriminados por el hecho de ser cristianos. ¿Ya? Por lo tanto, el sufrimiento que nosotros podemos padecer de este lado del mundo es más bien un sufrimiento más parecido al que vivían los oyentes de Pedro en ese momento, los hermanos del Asia Menor, que lo que hoy día están sufriendo nuestros hermanos del Oriente Medio. ¿Ya? Así que tenemos mucho que aprender de este pasaje acerca de el sufrimiento por causa de ser cristiano. Es el sufrimiento que está abordando Pedro acá, sufrir por la causa de Cristo. Y Pedro quiere que tengamos al menos, tiene 3 cosas que decirnos al menos en este pasaje. Que el sufrimiento en la vida del cristiano es algo que debemos esperar. ¿Ya? Es algo para lo cual debemos estar preparados para sufrir. Y tercero, el sufrimiento tiene un propósito. Tiene un propósito por lo que debemos responder adecuadamente ante él con esperanza. Es una palabra que se repite. Así que quiero desarrollar este sermón en base a estas 3 ideas. Y bajo los siguientes rótulos. Está claro ahí en el pasaje, si ustedes lo tienen a la vista. En primer lugar, Pedro nos dice, esperen sufrimiento. En segundo lugar, nos dice, regocíjense en el sufrimiento. Y tercero, dice, no se avergüencen por el sufrimiento. Esperen sufrimiento, regocíjense en el sufrimiento y no se avergüencen por recibir por el sufrimiento. Así que vamos al primer punto. Esperen el sufrimiento. Esto es para nosotros, ¿verdad? Y hicimos el ejercicio de que era para los hermanos de Asia Menor, pero ahora la palabra nos está hablando a nosotros, así que tómalo como para ti. Pedro dice en el versículo 12, no se extrañen. No se extrañen por la prueba de fuego, así es como se refiere, por la prueba de fuego. No se extrañen como si fuera algo insólito. Hay algo que es seguro y no debería sorprendernos. El sufrimiento va a llegar a tu vida. No debería sorprendernos. Pedro quiere prepararnos y enmarcar la inevitabilidad, ¿está bien dicho?, del sufrimiento. El sufrimiento es inevitable, por lo que no debe extrañarnos si sufrimos, si nos toca sufrir. Es más, no sufrir por la causa de Cristo, eso sí debiera extrañarte. Repito la idea, para que la entendamos. No sufrir por la causa de Cristo, eso sí debiera extrañarte, porque es una señal, es una advertencia que debiera llevarnos a reflexionar sobre el tipo de cristianismo que estamos viviendo, sobre el tipo de piedad y el tipo de fe que estamos viviendo en nuestro día a día. ¿Estamos viviendo genuinamente nuestra fe? ¿Qué tipo de cristianismo estás viviendo? Si acaso no estás sufriendo a causa del cristianismo. Ser
Un discípulo de Jesús de suyo trae asociado, trae sufrimiento y no puede ser de otra forma. ¿Qué tipo de cristianismo estás viviendo? ¿Un cristianismo light, suave? ¿Un cristianismo superficial? ¿Un cristianismo cómodo? ¿Un cristianismo hecho a tu medida? En las cosas que te convienen, sí, pero en las que no te convienen, no. ¿Cuál es el tipo de evangelio que estás creyendo y el tipo de evangelio que estás viviendo, querido hermano? ¿Qué tipo de cristianismo estás viviendo? Por eso Pedro llama acá al sufrimiento, lo llama una prueba de fuego, versículo 12. Una prueba de fuego, versículo 12. Y esto es muy importante. Quiero asociarlo con un pasaje que Pedro ya nos habló, en 1 de Pedro 1, del 6 al 7. Ponga atención lo que dice. 1 de Pedro 1, del 6 al 7. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Muy parecido a las palabras que decía acá, también hablaba acerca de la revelación de Cristo. Entonces, en primer lugar, el sufrimiento cristiano, para que lo grabes en tu mente y en tu corazón, el sufrimiento cristiano es prueba, es señal de una fe genuina, de una piedad genuina y profunda. Si acaso estás viviendo una vida piadosa, si acaso realmente estás siendo impregnado en tu vida por el Evangelio, entonces sufrimiento es lo que debes esperar. Eso es lo que nos dice Pedro. Sufrimiento es lo que debes esperar. Si eres un cristiano a medias aguas, si eres un cristiano tibio y no eres un cristiano ferviente, con una fe férrea en el Señor Jesucristo, entonces no te extrañes que vas a sufrir, porque el sufrimiento es parte de ser un discípulo de Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo Pedro. Y en segundo lugar, además de decirnos que es una prueba, una señal de fe genuina, Pedro nos dice que el sufrimiento tiene un propósito. Tiene un propósito, y ese propósito es perfeccionar nuestra fe. ¿Qué es lo que decía el pasaje? El oro se acrisola, es decir, se purifica, se afina al ser sometido al fuego. De la misma manera, nuestra fe en el Señor Jesús se afina, se perfecciona cuando es sometido a la prueba, cuando es sometido, cuando es acrisolada también a través del sufrimiento, a través de la persecución. ¿Cuándo realmente tu fe y tu confianza en Dios es probada? ¿Cuándo? Es una pregunta para pensarla. ¿Cuándo? ¿Cuando todo anda bien y cuando estamos contentos? Cuando todo anda bien y estamos contentos, ¿realmente nuestra fe es probada ahí o no? No, ahí estamos en un tiempo de gozo, rico, ¿verdad? Disfrutando, la cosa va bien, va parejita, creemos que nosotros tenemos el control, vamos bien. Pero ¿qué pasa? Cuando falla la salud, cuando hay problemas en el trabajo, cuando hay problemas en el matrimonio, o cuando eres, que es el caso que nos está poniendo Pedro, perseguido, discriminado, insidiado por ser cristiano. No es en ese momento cuando sientes que eres más dependiente del Señor y cuando más le buscas. No es en el momento de la prueba cuando se revela esa necesidad. Es en el momento de la dificultad,
en el momento de la tribulación, cuando se hace evidente nuestra necesidad del Señor, cuando somos vulnerables y por lo tanto tenemos la necesidad de buscarle. Así que, queridos hermanos, esto puede ser de consuelo para cada uno de nosotros. El sufrimiento no es un accidente, no es algo que se le haya escapado a Dios del control. No es que en tu vida o en mi vida hayan situaciones, hayan aspectos que a Dios se le escapa de las manos y no tiene nada que ver, sino que más bien esas situaciones difíciles tienen un propósito en Él. Probar nuestra fe, si acaso somos de real o no, si acaso somos genuinos o no. Y también es refinar nuestro carácter, refinar nuestra fe, perfeccionar nuestra confianza y nuestra dependencia de Él. Así que debemos esperar sufrir y no nos debe extrañar. Segundo punto. El segundo lugar. ¿Qué nos llama Pedro? A regocijarnos en el sufrimiento. ¿Cuál era el primero? Que debemos esperar y no debemos extrañarnos. El segundo es que debemos regocijarnos en el sufrimiento. Mira lo que dice en el 13 y 14. Dice, al contrario, refiriéndose a que no nos debemos extrañar. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Aquí Pedro está repitiendo una misma idea que él mismo escuchó decir y aprendió de Cristo cuando estaba en el Sermón del Monte. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo? Dichosos los que lloran. Dichosos, imagínense lo que está diciendo Jesús. Alegres, dichosos, afortunados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es lo que dice Jesús. Podemos regocijarnos en el sufrimiento ahora, porque sabemos, en primer lugar, que nuestro sufrimiento tiene un propósito en él, que es probar nuestra fe y afinar nuestra fe, pero también podemos regocijarnos porque sabemos que el sufrimiento que padecemos no será para siempre. El sufrimiento en nuestra vida tiene sus días contados. El sufrimiento en nuestras vidas tiene un fin. El final para nosotros no será un final de terror, de miedo, de condenación. No será un final de condenación para los que ya están en Cristo, para los que somos de Él, sino que será un día de gloria, de regocijo, al recibir esa salvación que estamos hoy día esperando. Podemos regocijarnos hoy día en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de la discriminación que quizás tú sufres en tu trabajo, porque Dios está trabajando para sostenernos día a día. El sufrimiento en la vida del cristiano no es la indicación de que Dios te ha abandonado. No es una indicación de que Dios se ha olvidado de ti. Eso es una mentira que el diablo quiere que tú creas, pero no es así. El sufrimiento en tu vida no es porque a Dios se le ha escapado algo de control, sino que más bien es una indicación que Dios está trabajando en ti, está trabajando en nosotros, porque le necesitamos para que le busquemos. Dichosos, dice Jesús, dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dichosos los que reciben consolación. Es conocida esta historia que se llama Huellas en la arena. ¿La conocen o no? Huellas en la arena. Algunos las tienen pegada en su casa, ¿verdad? La historia. Un hombre que mira hacia atrás, ve los pasos que va dejando en su vida en la arena
Y él dice que cuando mira hacia atrás ve 4 pasos. Son 4 que están marcados en la arena. Porque 2 son de él y los otros 2 son de Dios que va a su lado. Sin embargo, hay momentos, y justamente son los momentos más difíciles de su vida, los momentos cuando su vida es probada y hay sufrimiento. Este hombre mira hacia atrás y ve solamente 2 pasos, y no los 4 que veía al principio. Entonces este hombre va y le reclama a Dios y le dice: oye, ¿dónde estabas tú cuando era mi peor momento? ¿Dónde estabas tú? Porque miro hacia atrás y veo únicamente 2 pasos. ¿Y qué es lo que le responde Dios? Esos 2 pasos que tú ves son mis pasos y no los tuyos. Porque era justamente en esos momentos de aflicción, de angustia, de prueba, en que yo te cargaba sobre mis hombros. ¿Ok? Cuando vamos atravesando el valle de sombra y de muerte, como dice el salmista, nos sentimos desorientados, no vemos la luz hacia el otro lado de ese valle tenebroso, no vemos lo que hay hacia el otro lado y provoca incertidumbre en nosotros, tristeza. Pero déjame decirte que es en ese momento cuando Dios está más presente en tu vida. Es en el momento de la prueba, es en el momento de la dificultad, cuando Dios está más presente y nuestra fe está siendo probada y afinada. Es en ese momento cuando nosotros estamos creciendo en madurez y en fidelidad a Dios. Cuando Dios, por su Espíritu, porque eso es lo que menciona el pasaje, está más con nosotros. Es en ese momento cuando Dios, por su Espíritu, está cargando con nosotros, nos carga en sus hombros. Versículo 14 dice: el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Es decir, la presencia real de Cristo está con nosotros en esos momentos. El Espíritu de Cristo es llamado el Consolador, ¿verdad? El Paracletos en el original, que significa el Consolador. Pero no solo nos consuela, sino que también eso puede ser entendido como el coach, ya que estamos ¿verdad?, en los Juegos Olímpicos, el coach que nos dice: dale, corre, pelea la buena batalla de la fe, no te desalientes. Nos recuerda las promesas, nos recuerda que debemos fijar nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí está ese Paracletos, ese Consolador, animándonos a seguir la carrera a pesar del sufrimiento, a pesar del duelo, a pesar de la pérdida. Ahí está el Señor. Y este mismo Consolador también nos recuerda lo que Pablo nos dice en Romanos 8:18, cuando dice que los sufrimientos presentes no se comparan con la gloria que habrá de revelarse. Así que, ¿qué nos dice Pedro? Alégrense. Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, de sufrir juntamente con Él y de sufrir por causa de ser cristiano. Amén. Esperen el sufrimiento, alégrense en el sufrimiento y tercero, no se avergüencen por el sufrimiento. Por lo que sí debiéramos avergonzarnos es por ser ladrones, homicidas, sinvergüenzas, delincuentes y entrometidos, cagüineros y calumniadores. Eso es lo que dice Pedro, ¿verdad? De eso sí debemos avergonzarnos. Debemos avergonzarnos por el pecado que hay en nuestra vida. De eso debe ser algo de lo cual debemos avergonzarnos y arrepentirnos. En vez de eso debemos regocijarnos, sentirnos dichosos por sufrir por la causa de Cristo. Y debemos alabar a Dios por llevar su nombre.
Ahora hay algo interesante que me gustaría detenerme en este pasaje. Hay algo muy interesante ahí, que es lo que dice entre los versículos 17 y 18. ¿Qué dicen los versículos 17 y 18? Dice, es el tiempo en que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo esto de que el juicio comienza por la familia de Dios, por su iglesia? ¿Acaso no fue Jesús quien cargó el juicio, cargó la ira de Dios, bebió la copa de la ira en nuestro lugar y para salvar a su iglesia, para liberar a su iglesia del juicio del tiempo final? ¿Cómo esto de que el juicio comienza por la familia de Dios? Vamos a ver si resolvemos esto. En un sentido, el juicio de Dios fue manifestado en la cruz, ¿verdad? Ese fue el momento cuando la ira de Dios fue cargada y fue llevada sobre los hombros de su Hijo. Jesús cargó el juicio en nuestro lugar y nos libró de la condenación de nuestro pecado. En la cruz. Pero también, y en otro sentido, nosotros entendemos a la luz de la Biblia que el juicio de Dios se manifestará también de manera abierta y rotunda en el final de los tiempos. Cuando todo se acabe, cuando todo termine, y se va a revelar contra todos aquellos que han rechazado a Dios y han rechazado a su Hijo. ¿Verdad? Y por lo tanto, estos son dos aspectos de un mismo juicio. Pero entre estos dos aspectos hay un tercer aspecto del juicio de Dios que está desarrollándose y que es el juicio que está ocurriendo ahora mientras transitamos en este mundo de dolor. ¿Se entiende? Es el tercer aspecto del juicio de Dios. Hoy día el juicio de Dios se está manifestando también a través del sufrimiento, a través de las guerras, a través de los desastres naturales, a través de la realidad de la muerte. Eso es una manifestación del mundo caído, pero también del juicio justo que Dios está operando contra una humanidad que le ha rechazado. ¿Ok? Y también la iglesia está sometida a ese juicio. Ese dolor, ese sufrimiento, ese juicio también nos salpica a nosotros, porque se manifiesta en la maldad del mundo en que estamos viviendo, ¿verdad? Los cristianos no están librados de ser asaltados, ¿o sí? No, también nos ocurre, sabemos de hermanos que son asaltados. Los cristianos no están a salvo de padecer enfermedades catastróficas que son tan ruinosas para la familia y para la persona y que provocan tanto dolor. También estamos sujetos a esa manifestación de la maldad y del juicio. El juicio de Dios ya está en marcha en su iglesia. ¿Saben para qué? Para probar quiénes realmente son de Cristo. Ahí donde está el punto. Para probar realmente quiénes son de Cristo. La iglesia es sometida al sufrimiento con el propósito de probar la autenticidad de nuestra fe. Dios comienza el proceso de juzgar a la humanidad con su propio pueblo para ver realmente quiénes son genuinamente de Él. Así que esperen sufrimiento, no se extrañen que van a sufrir por la causa de Cristo, alégrense en el sufrimiento porque tiene un propósito en Dios, ¿verdad? Perfeccionar nuestra fe, probar nuestra fe, pero también el sufrimiento prueba a su iglesia. Tiene la función de separar la paja
del grano. Los que son de los que no son. Los que son de Cristo con los que no son de Cristo. Si tú eres de Cristo, si tú le perteneces a Él, si Dios es tu Padre, aun cuando venga dolor a tu vida y aflicción, tú vas a perseverar. ¿Sabes por qué? Porque Él te va a llevar sobre tus hombros. Vas a mirar hacia atrás y vas a ver solamente 2 pisadas, porque fue Él el que siempre te llevó. Así que no debes temer al temor. ¿Cómo nos consuela este pasaje ya para ir terminando? Podemos alegrarnos en el sufrimiento, porque sabemos que no será para siempre. El sufrimiento tiene sus días contados. Dios está preparando una herencia de gloria inquebrantable, inmarchitable, nos dice Pedro, y eso es para nosotros, y eso debe alentarnos hoy día. El sufrimiento en nuestras vidas no es algo que se haya escapado del control de Dios. ¿Ok? Si tú estás sufriendo, no significa que sea algo que a Dios no le importe o sobre lo cual no tenga control. Dios permite, Dios permite, orquesta, usa ese dolor para que aprendamos dependencia, para que aprendamos a caminar en fe, por fe, en Él. Y para que experimentemos en nuestras vidas su fidelidad, su dependencia completa. Cuando ganamos plata, cuando tenemos todo seguro, cuando hay salud, ¿en qué empezamos a poner nuestra confianza? En esas cosas. Pero cuando falta la plata, cuando no hay salud y cuando no andan muy bien las cosas, ¿en qué nos queda poner nuestra confianza? En el Señor, ¿verdad? Y por último, algo que puede ser de consolación es que podemos sentir al gran Consolador, a este gran Consolador, al Paracletos, en nuestras vidas, que nos anima, nos conduce, nos guía, nos alienta, nos recuerda sus promesas, nos hace mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y nos hace ver la gloria de lo que nos espera. Amén. Que el Señor nos bendiga. Oremos, dando gracias al Señor. Señor, cada pasaje de tu palabra, Señor, nos alienta y es un gran tesoro, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Señor, por eso. Y quizá hoy día nos toca hablar y reflexionar sobre algo que es indeseable para nosotros. Inclusive algo de lo cual no se habla mucho, Señor, que es el sufrimiento en la vida del cristiano. Pero gracias porque tú nos consuelas, Señor. Gracias porque tú le das un propósito al sufrimiento en ti y nos animas y nos llamas, Señor, al gozo. Nos llamas al gozo, a la alegría, al caminar, Señor, en este mundo que sin duda que nos trae dolor. Así que gracias, Señor. Yo sé que en este lugar hay personas que están viviendo duelos, Señor, profundos en su corazón, pérdidas importantes, Señor, vulnerabilidad, Señor, quebrantos, abusos, Señor, en sus vidas. Pero gracias, Señor, porque tú transformas ese dolor en dicha, le das un propósito, Señor, en ti. Gracias por el gran Consolador que está con nosotros, que nos guía, Señor, y nos recuerda tus promesas. Gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.